A veces tenemos un vicio irreparable por el avance. Generamos un incesante deseo porque las cosas muten y dejen de ser iguales. Esperamos desenlaces, reinicios y reestructuraciones de una forma continua. ¿En busca de qué exactamente? ¿Romper la rutina? ¿Variar algo de lo que somos adeptos? Lo podemos ver en las tendencias actuales, cada vez más fugaces. Moda, música y hasta arte, estamos en una etapa del hartazgo rápido. Recibimos novedad sin parar y en cantidades abismales, mientras que también presenciamos despedidas más que nunca. En el negocio del entretenimiento, hoy, ahora y siempre han existido casos donde se han apresurado las cosas. Ya sea por falta de apoyo del público, problemas internos con los desarrolladores, un mal manejo de su contenido, etc. Y en el animanga, ¿puede darse aquello? Aun cuando se promociona como el empleo utópico de todo artista con el sueño de plasmar su labor sin tantas trabas o limitaciones como en el cómic americano. ¿Nunca sintieron que, al terminar de leer un manga, se sintiera como si aún le faltara mucho por brindar? Bueno, pues el admin ha vivido esto más de una vez. De hecho, las suficientes veces para hacer este top 1 sobre 5 obras que vieron su fin demasiado pronto. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? El admin de vuelta con este nuevo recopilado. En el video anterior, hemos llegado otra vez a tener más de 2000 vistas y eso me parece increíble, espero que al menos el 10% de quienes lo vieron hayan salido encantados, satisfechos o siquiera interesados con lo que se habló allí. Últimamente he visto que en la caja de comentarios han crecido las dudas sobre mi persona, así que he estado considerando que si llevara a cabo ese especial de preguntas y respuestas, ¿apoyarían ese formato? Pero bueno, sin más, empecemos, ¿les parece? Número 5. El tokusatsu es todo un universo del cual me considero sumamente ignorante, al grado de que, el solo hecho de mencionarlo, me genera algo de incertidumbre por la posibilidad de cometer un error al intentar hablar del mismo. Estas fantásticas emisiones sobre guerreros en trajes entallados coloridos batallando contra kaijus colosales que tanto han afectado a la cultura asiática y americana posteriormente, posee un camino, como género, envidiable por cualquier otro, esto porque hay obras de Sentai a montones, incluso han adherido a su espacio, externos como el Hombre Araña o las Tortugas Ninja. Llevo años diciendo querer adentrarme, pero aún no he tenido el tiempo ni el conocimiento para siquiera saber por dónde empezar, siendo que para mí, hasta hace unos ayeres, aún tenía la idea algo tonta de que en el tokusatsu valía cualquier espectáculo nipón con uso enorme de pirotecnia. Tiene tanto lore predispuesto para la creación de sus producciones, conceptos base y prospectos inevitables que, preferí guardar el título del que les estoy a punto de contar hasta este top y no meterlo al que mencionaba mangas que rompieron el género. Sin embargo, me es imposible no mencionar el triste caso de Pin Royal cuando hablamos de joyas breves. Monomi es una estudiante cualquiera que creció viendo a los increíbles Super Sentai en la televisión sin perderse un solo episodio, teniendo una gran afición por aquella guerrera rosada con un arco mágico ultrapoderoso, capaz de vencer a cualquiera de sus contrincantes. Y una tarde, camino a una competencia de su pasión tal vez heredada por su misma heroína, un concurso de tiro con arco, es secuestrada junto con varias otras tipas, solo para ser llevadas a un cuarto oscuro sin razón aparente. Eso hasta que en menos de un minuto empiezan a ser brutalmente asesinadas por sus captores, seres aparentemente mitológicos, parecidos a ogros, quienes sin piedad destrozan a cada una de estas desdichadas, excepto por Momoni, quien en un momento de quiebre ante tal situación, no ve mejor opción para salir de esta que intentar usar cierto alimento de su infancia que apareció sin avisar en su brazo. El amuleto que proveía de poderes a la Ranger rosada en la serie de su niñez, empieza a funcionar y, la que era una común y corriente atleta camino a competir, se convierte en una asesina con la capacidad de aniquilar a 1000 enemigos con tal de volver a su mundo. Los mismos enemigos y las mismas armas que emplear para que el bien triunfe, pero es obvio que aquí no tendrá ningún guión que la salve, sino que tendrá que hacer uso de sus propias habilidades y sabiduría del show para abrirse paso hasta encontrar la razón del por qué llegó ahí y cómo sale. Recuerdo haberlo leído hace 5 años aproximadamente, quedando totalmente encantado con esa presentación épica que se desarrolla en los primeros 3 episodios, dejando en claro lo cruda que iba a llegar a ser y lo poco justa que se iba a mover con respecto a las del bando bueno, mostrando festines de sangre y gore cada 10 páginas.
Lastimosamente, solo tendría otros 14 para que le cerraran las puertas a esta grandiosa propuesta con potencial prácticamente ilimitado. Sí, en 2 volúmenes y con casi más de la mitad apenas, tomándose el tiempo de explicar las mecánicas más relevantes de los combates y las dinámicas entre los personajes, Pink Royal vio el término de esta odisea, aun cuando faltaba tanto por ser explorado en esta reinvención macabra del Super Sentai. No importaron los trasfondos por conocer de las portadoras de los demás amuletos, los guiños a no solo uno, sino organizaciones enteras de villanos por enfrentar, ni los recónditos escenarios casi oníricos en donde yacía Momomi. Ante tan poco plazo, la historia tuvo que apresurarse al cierre, no solo cortando y dejando en pañales varios de sus recursos narrativos, sino también revelando un plot twist que, si hubiese tenido su debido tiempo, habría llegado a ser de los mejores que he leído. Y aquí no solo cabe un pequeño ¿qué hubiera pasado?, sino uno enorme, uno que nos hace reflexionar en el cómo hubiera sido acogida una versión a anime con su debida extensión escrita detrás, más tomando en cuenta el éxito que han tenido otras corrupciones del concepto de héroes entallados en esta década. Número 4. Cada que recuerdo me entristezco en demasía, algo sumamente irónico, ya que esta obra fue de las que más a gusto he leído, tomándome una noche entera para ponerme al día, cosa que en poco no significó mucho. Katagiri-san fue un manga que hizo las cosas tan bien en su target que se hizo de una fanaticada decente inclusive en otras zonas fuera de Japón, aun cuando no llevaba más de 15 capítulos publicados. ¿De qué trataba para ser tan llamativa? Bueno, pues sobre un chico que intenta mirar a la chica que le gusta, siempre siendo atrapado con las manos en la masa por otra compañera de su clase, quien intentará eclipsar sus intentos mediante la exposición de sí misma. Sí, esa puede ser la sinopsis sin problema alguno y aunque más de uno me va a ofender por exagerado a los comentarios, les pido que vayan a darle una leída porque yo estaba igual de escéptico al principio sobre la magia de este manga, dándome cuenta con el avance de reiteraciones que tan absurda y simple fórmula se tomó muy poco para no solo hacerla característicamente graciosa, sino también de interés legítimo para su servidor. Y es que este episódico corto, en un abrir y cerrar de ojos, ya no únicamente trataba sobre este dúo repitiendo la misma actividad, sino sobre un rom-com entre ambos, la interacción de los mismos con nuevos nombres del reparto, uno más variopintamente complementario que el anterior y el desarrollo de un círculo en donde los malentendidos tanto positivos como negativos estaban a la orden del día. Katagiri-san es un encanto, una joven simpática y carismática que se cargó la mitad del proyecto sin mucha queja, llegando a tener un respiro desde la segunda parte, una que tuvo secuencias de actos más distintos e igual de divertidos. Podíamos oler cercano el salto a la popularidad global como pasó con Anjou-san o Nagatoro, pero en su momento cúspide, se anunció que apagarían la máquina de carcajadas en 2 apariciones más. Y así, se cortaron de tajo vínculos con Pulpa aún por sacar, simularon fuera de cámaras segmentos cómicos a ocurrir, y al menos se logró dedicar un respetable pedazo de instancia final a la oficialización del noviazgo principal. Katagiri-san tuvo mala suerte. Pésima. Un conjunto de malos augurios, como la poca paciencia conocida de su editorial o la competencia difícil con sus colegas de revista. ¿Por qué no lo cancelaron antes? Así no nos habríamos quedado con tan buen sabor de boca de esta bizarra comedia de situación sobre una peli blanca de doble intención y un mirón de menguante actuar. Tanto por dar y tan poco desplazamiento cuando ya estaba encendiendo motores. Una lástima. Número 3. Ante la opresión, nace la rebelión, aspecto que ha sido ejemplificado sin pausa en cualquier medio que se te ocurra. Es inherente a nuestra especie el replicar ante lo que no le gusta o hace que él no sea gustado. La juventud es, además, una de las etapas juveniles donde más se gesta este acto de saltar la barda del poderoso, cosa que en ocasiones acostumbramos a relacionar a un proceder infantil o poco reflexivo, pero hay mucho más de donde rascar, ya que no solo puede ser por un manojo de hormonas en acción o una atontada toma de decisiones. Y es que también puede darse esta idea de antisistema a esa edad porque empiezan a definir su identidad, estando algunas veces conflictuados apenas la reconocen, no tanto por ellos, sino por el trato que les dará la sociedad de ahora en adelante.
En Boys Run de Riot, ocurre exactamente eso, cuando Ryu empieza a sentirse seguro de que es un hombre, aún estando en el cuerpo de una mujer, cosa que no le traerá muchos amigos ni apoyos externos, que digamos en un pueblo tan cerrado al cambio como lo es el nipón. O eso es lo que creía, hasta que conoce a cierto yankee problema recién inscrito a su curso, quien le dará una mano para salir del pozo en el que lo metió el prejuicio de todo aquel que no se dio el lujo de tratarlo. ¿De qué manera? Por medio de intentar llevar al mundo adulto del mercado la pasión que comparten, la de la ropa. Y así, inicia la labor de estos artistas independientes por plasmar sus inclinaciones del fashion en prendas que esperan sean recibidas como pocas veces les ha pasado a ellos, con aceptación avasalladora. Boys Run de Riot ponía en la mesa una misión para este par de bastante dedicación y tolerancia. Lo que mínimo debía tener 10 volúmenes para ver los primeros pinitos de esta marca recién creada en la terrible industria hipermercantil y que mueve a las masas como pocas, solo llegó a 4 a duras penas. Fue entonces que, con todo el dolor del corazón de sus creadores y los consumidores que le seguían el paso semana a semana, esta crítica mordaz al sistema laboral asiático del nunca parar y el adecuarse al molde sin quejas, miró acelerada la fase que se suponía iba a ser la más pausada, la de elaborar, vender y aprender del negocio de las prendas en tendencia. Y sobre los coprotas, se podría decir que dejó un insatisfecho resultado final, añadiendo solo una postal incompleta de su futuro, aunque bastante prometedora. Número 2. Tal vez el título que más puede que sepan de antemano de su existencia, porque Toko, aún con una gran cantidad de detractores bajo el brazo, fue uno de los animes más representativos del género de acción adulta en los primeros años del 2000, teniendo una distribución de su anime bastante envidiable de parte de Estados Unidos, quienes a la vez repartieron para que fuesen retransmitidos y doblados al idioma natal para Latinoamérica. Era otro mundo, uno en el que no se precisaba de demasiado para conseguir fama, solo bastaba con algo de horror entre fotogramas y diseños edgys, en buen sentido, del cast. ¿Lo recuerdan? ¿Lo odiaban o amaban? A mi parecer, un manga que fue llevado a la enésima potencia con un anime que le agregó un dinamismo y ambiente auditivo que le hacía tanto reconocible como disfrutable. Pero aún con tanta respuesta del televidente mundial, Toko sorpresivamente se fue con un cliffhanger y es debatible si en serio había una continuación, siquiera en su versión blanco y negro. Desde que Ranmaru sobrevivió a la masacre de su complejo de apartamentos, descubrió el tatuaje que le conectaba con un demonio extraterrestre con similitudes lovecraftianas y se unió a la División 2 en busca de los 108 fragmentos llave del abismo infernal. Sabíamos que esto iba a ser un cuento de nunca acabar con bastantes misterios por resolver. La rubia de mirada perdida y actitud juguetona escondía algo, los demonios parecían tener motivos alternos para actuar así y estos simbiontes poseían un origen totalmente desconocido, así que nunca esperaríamos que, al adentrarnos a la fuente de origen, se halle un incompleto proyecto ya terminado. A punto de pasar a la región de álgida atención que prepararon los primeros volúmenes, una ya lista adaptación de los miembros del escuadrón cazador de reliquias malditas y un trasfondo extra de suma importancia al parecer, deja de avanzar el contador de dígitos de la colección. Sembrando más odio del que ya poseía, este final no solo nos deja descontentos, sino totalmente vacíos, aun cuando exista una secuela aún por traducir. Este no era un digno desenlace para ningún manga, menos para uno que en su momento fue tan prominente como Toko. Han pasado más de 20 años y aún muchos de nosotros ni siquiera sabemos ni creo que sepamos algún día qué es lo que yace del otro lado del inframundo, aquello solo hablando de los que se dieron el tiempo de investigar, porque la gran mayoría se quedará con la idea de que la guerra supergasificada del rubio vengador no vale la pena ser revisada por su prematura despedida y sumamente precoz exposición. Número 1. El amor requiere una temporalidad específica, no puede lanzarse al asador indiscriminadamente, debe caber la prudencia para así conseguir un flujo único, uno perfecto en donde pueda nacer tan hermoso sentimiento. En Tent, You and I Fell in Love with the Same Person, tuvimos la fortuna de leer la desafortunada rutina de Take, un estudiante de preparatoria que no se siente como tal, debido a que gran parte de su periodo escolar lo ha vivido entre las paredes de su casa, doliente del mal respiratorio conocido como asma.
Teniendo más recaídas que amigos, Take se envuelve en su primer enamoramiento al conocer a un prodigioso chico que le trata como merecería ser tratado, como una persona más con solo una condición distinta. Es entonces que, a punto de empezar su travesía intensiva por el corazón de quien le tiene encantado, se entera que su mejor amiga desde la infancia también se encuentra perdidamente enamorada del mismo sujeto. Con el ciclo escolar a punto de empezar, este enfermizo novato tendrá más de un verano para decidirse qué hacer por lo que siente por el bondadoso Mac-chan y su íntima Umeko. Tristemente, no fue así para nosotros los que estábamos de este lado del libro, porque este emocionante shoujo estudiantil no pudo siquiera abrir las alas antes de que le cortasen el vuelo. Con menos de 20 oportunidades para culminar la trama principal, no solo se vieron desplazados elementos apenas introducidos para nutrir aún más al producto, como el consejo estudiantil o el pasado intempestivo del radiante Crush, sino que también se abarcaron arcos de duración mínima de 5 o 6 episodios, basándonos en sus símiles de demografía y arquetipo, como el festival deportivo o el enfrentamiento entre pretendientes, en no más de uno y bastante reducido entre paneles, anulando la exponencial calidad ascendente de esta creación. Todo seguidor del shoujo tiene al menos uno de estos guardado en su ser con mucha nostalgia, ya que es muy normal el que estas obras duren arriba de 100 números o abajo de 15, habiendo un sinfín de descartados que merecían más. Para mí, fue este el que me marcó. Pero lo que puedo rescatar a modo de tributo al jovialmente ríspido cuento acerca de la inseguridad y el separatismo de los grupos diferentes, es su desenlace. Esto porque, el autor pudo tomar cualquier brecha convencional y hubiese sido respetable por tener una fecha tan desgastante enfrente, pero prefirió no forzar las cosas y tirar del telón con un rechazo doble de parte de Mac-chan tras un skip time de excesivos meses. Porque, como les decía al comienzo, el amor no puede ser forzado ni apresurado, así que cuando no se lo permite, sería erróneo validar la existencia de este. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo del día de hoy? Ojalá pudieran ir a leer alguno y me comentaran si concuerdan conmigo o no, cualquier respuesta es recibida con mucho aprecio de mi parte. Desde el día 1 he tenido la máxima de no spoilear en lo posible para que inspire más a verlo de primera mano y que no se queden solo con mi percepción, así que fue algo difícil seguir ello aquí, pero al menos intenté ser lo más superficial en algunos casos para, si es que iba a spoilear finales, al menos no quemar a la artillería del nudo. Este top iba a ser una secuela de otro que tuvo muy buenas vistas, pero decidí no forzarlo y esperar a la próxima semana, espero comprendan. Pero bueno, sin más, gracias por ver, cuídense mucho. Admin fuera.